Un hogar no sobrevive a esto. Y no sé qué pueden ver en esa imagen. La verdad que la mayoría de las personas que estamos aquí, creo que todos tenemos familia, por todos venimos de una familia, ya sea que estemos casados o que seamos hijos, pero todos estamos dentro de una familia. Entonces, si vemos esa imagen, una de las estrategias que Satanás ha usado y sigue usando, ha usado desde siempre y sigue usando, es que las familias sean rotas. Destruir a las familias destruye las generaciones, porque corta muchas cosas, muchas bendiciones, y pasa esto. ¿Qué puede ser? Los hogares pueden sobrevivir a muchas cosas. Por ejemplo, el hogar puede sobrevivir al cansancio de la rutina, ¿verdad que sí? Si es que si se trata. Nosotros podemos ver que hay rutinas, hay cosas que nos hacen cotidianidad y que a veces hay distanciamiento, pero se puede parar. Y sobrevivimos a eso, se toma un descanso, se reajustan cosas y se puede arreglar nuevamente todo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿de qué quedamos? Un hogar puede sobrevivir al cansancio, un hogar puede sobrevivir tal vez a alguna mentira. Cuando Dios habla, cuando Dios toca el corazón de las personas involucradas y hay alejamiento de eso, un hogar puede sobrevivir a eso. Un hogar puede sobrevivir a una crisis financiera, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos pasado por crisis financieras? Pero un hogar sobrevive a eso. ¿A qué otra cosa puede sobrevivir un hogar? Un hogar puede a una enfermedad, ¿verdad que sí? Es muy difícil cuando alguno de los miembros de la casa, de nuestra familia, está enfermo, porque hay cansancio, hay estrés, hay preocupación, hay muchas cosas cuando una persona está enferma, pero un hogar puede sobrevivir a eso. ¿A qué no puede sobrevivir un hogar? Un hogar no puede sobrevivir al desprecio. ¿Por qué? Porque el desprecio es como un cáncer. Un cáncer, ¿cuántas de las personas que estamos aquí, si nos dieran un diagnóstico de cáncer, nos vamos del médico y no hacemos nada? Levante la mano, por favor, quien le dieran un diagnóstico de un cáncer, el que quieras, en donde sea, en la piel, en el cabello, en una uña. ¿Usted no hace nada? Usted tuvo cáncer, pero la noticia, usted actuó, ¿hizo algo por usted o no hizo nada? Hizo algo. La pregunta es, ¿cuántos sabiendo que tengo un cáncer no hago nada? Creo que nadie. Es más, cuando sabemos que tenemos algo en mi salud, aunque no sea un cáncer, hacemos algo. ¿Por qué? Porque no queremos morir. ¿Verdad que no? Por eso nos preocupa, porque por eso vamos al médico, nos sentimos mal y no queremos morir. Bueno, el desprecio es un cáncer en las familias, pero que la mayoría de la gente, cuando no lo reconoce, llega al término de lo que termina el cáncer, en muerte. Y el problema es que mucha gente lo disimula. En la mañana hablábamos en la clase de encuentro, en Salmo 119 David decía, líbrame de mis pecados que me son ocultos, porque el desprecio entra sutilmente en la vida de las personas. Lo que nosotros olvidamos es que las personas cambiamos, nunca somos estáticas, nunca somos las mismas. Yo me acuerdo cuando era estudiante, solo me preocupaba por estudiar, porque sí me gustaba estudiar, ¿verdad que sí? Pero mi papá me decía, hija, dime cuántos libros necesitas, yo soy médico de profesión, y ahora que soy doctora, ahora sé cuánto cuestan esos libros. Pero mi papá me decía, ¿cuántos libros necesitas? Yo no quiero, como yo vivía sola en una ciudad en donde ellos no estaban, y era su tercera hija y mis hermanos dicen que era consentida. Bueno, no me preocupaba, se preocupaba porque vivía sola. A los 18 años él me decía, ¿cuántos libros son? Y te los voy a comprar para que no andes sola de noche o en la biblioteca o andes. Y yo le decía, son 6, son 5,
pero yo no sabía el gasto o la necesidad o el sacrificio que ellos hacían para comprarme esos libros, porque yo solo me preocupaba por estudiar. Entonces, aquí yo veo varias parejas de recién casados, ¿verdad que sí? Y uno se casa con alguien súper enamoradísimo, deslumbrado. Hay algo que te hizo voltear a ver a esa persona que te impactó y dijo, yo quiero pasar el resto de mi vida con esta persona, ¿verdad que sí? Hay algo, hubo al menos una cosa que dijo, wow, nadie más la tiene, ¿verdad que sí? Entonces la mayoría de las personas nos casamos entusiasmados, ilusionados, enamorados, todo lo que termine en nadado, eso nos pasa, estamos atónitos con la persona. Pero lo que se nos olvida es que las personas cambiamos, nuestras circunstancias cambian y no puedo ser igual yo, tan despreocupada de ahora ya tengo hijos y ahora ya sé cuánto cuestan los libros, la lista de útiles cada semestre ya me cuesta a mí y ahora ya digo, ay, ¿cómo le hizo mi papá? Éramos 3 en la universidad y 1 en bachillerato y yo estaba fuera de la ciudad, o sea que tenía que pagar renta de un departamento, mi transporte, mi manutención y aparte los libros de cada semestre. Y otros 2 en la universidad y aparte, ¿cómo le hacía? Ahora ya me pregunto, ahora ya digo, híjole, gracias Dios porque pude tenerlo, no me preocupé por toda la carrera. La verdad es que nunca pisé la biblioteca gracias al esfuerzo de mis padres. Pero ahora ya me preocupo porque tengo 2 hijas que me dan la lista de útiles y ya digo, canigo, este libro no lo pueden cambiar. ya me preocupa porque aparte de los libros es su casa, su vestido. Ahora tengo un estrés que antes no tenía y que además cuando recién me casé no tenía, porque era pura felicidad, ¿verdad, Ray? Solamente me preocupaba porque ella estuviera contenta o porque él tuviera la sopa caliente. Pues son diferentes las circunstancias y eso parece que se nos olvida. Y entonces pretendo que la persona que está al lado de mí sea igual que cuando no tenía el estrés de 2 hijos chicos, o que sea igual que cuando solo daba clases. Entonces eso se me va olvidando y yo quiero que aparte esa persona ya no tiene 27 años, ahora tiene 40. Y entonces a mí se me olvida lo que la persona hace o hacemos por alguien más. Y cómo, yo digo, cómo se va gestando el desprecio. En la Biblia les voy a hablar no conforme a lo que yo diga, sino que está la Biblia, habla sobre, al menos voy a hablar de 2 personas, un hombre y una mujer, que gestaron el desprecio en su corazón y las consecuencias que hubo en sus matrimonios. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que se está gestando? Porque dijimos que en Salmos, dijimos, líbrame del oculto que hay en mí. En otro pasaje dice que yo quiero ver la paja del ojo de mi compañero, pero te dicen, hey, primero ve tu viga. ¿Cómo es posible que yo no pueda ver lo que tengo enfrente? Sí es posible, que no me dé cuenta de lo que estoy haciendo, de mi comportamiento, cómo es dañino. Y lo que decíamos en la mañana en el curso de encuentro es que el objetivo de Satanás es causar heridas, porque las heridas, una persona herida sí o sí también va a herir a alguien más. Y lo importante de esto es que vamos a ver conforme a la Biblia que eso lo puedo transmitir de generación en generación. ¿Qué es lo que yo quiero para mis generaciones? Entonces, ¿cómo puedo ver que se está gestando el desprecio en mi corazón? ¿Cómo puedo saber si hay desprecio o no? Porque, bueno, yo aquí los veo todos y Saúl y Oscar se ven bien bonitos ahí juntos. A lo mejor hasta Oscar la puede abrazar, Fer e Isra, Diana y John, o sea, nos vemos bien contentos aquí. Pero, ¿cómo puedo saber yo si algo se está gestando poco a poco? Porque el cáncer decimos que es un asesino silencioso, ¿verdad, doctor Jorge? No nos avisa hasta que ya hay algo que está afectando realmente mi corazón. Yo les quiero hablar para que
en el nombre de Jesús, si tú lo detectas, como lo decía al inicio, si tú detectas que este desprecio se está gestando en ti, hoy renuncies a él y hoy hagas un alto, pares, porque si el cáncer no se para, es destructivo. El desprecio es destructivo para la vida, para tu vida, para la de tu pareja y para la de tu familia. Pero entonces, ¿cómo le hago para saber si eso se está gestando en mí? Cuando yo empiezo a dejar de admirar aquello por lo que yo me casé, que es que era la mejor maestra de la escuela, no había nadie que enseñe como ella, ahora ya no admiro eso. Ahora yo ya no admiro que cocina súper rico, ahora yo ya no admiro que es independiente, porque ahora su independencia ya no me gusta. Ahora empiezo a criticar cosas de mi pareja que antes no criticaba. ¿Qué más puedo decir? Ahora yo ya no estoy feliz, o sea, empiezo a decir, oye, como que esa ropa te quedaba mejor antes. Bueno, es que ya no tengo 26 años, pero yo empiezo a hablar mal de la persona, con conciencia o sin conciencia, porque hay cosas que las hacemos sin querer, pero decíamos en la mañana que aún las cosas que hacemos sin querer causan daño. Si Fer subiera aquí y yo la piso y digo, ay, perdón, Fer, fue sin querer, pues me voy a disculpar, pero el pisotón y el dolor no se le va a quitar. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendemos a ver. Cuando yo empiezo a ver que la otra persona tiene, alguna otra persona, ya sea hombre o mujer, tiene mejores características. Oye, ¿por qué no le haces como fulano? ¿Por qué no le haces como sutano? Oye, empiezo a compararte con alguien. Cuidado, quiere decir que a lo mejor algo se está gestando en mí y lo estoy siendo sutil. A lo mejor las personas cometemos el error porque yo llevo 13 años trabajando de noche. Y me he dado cuenta que el cansancio me cambia el carácter. O sea, no quiere decir que yo sea geniuda, sino que a veces estoy muy cansada y soy menos tolerante. Pero me costó trabajo entender eso y reconocerlo, decirles a mis hijas, mami, estoy cansada, déjame dormir, porque si no duermo, te voy a hablar mal. Y no es que te quiera hablar mal, es que estoy cansada. Y eso nos falta sabiduría para aprender a hablar y decir qué me está pasando, porque a veces ni yo sé lo que me está pasando. Y si yo ni sé lo que me está pasando, puedo menos entender al que está al lado. Y entonces empiezo a quejarme de mi circunstancia, a quejarme de mi ingreso, del ingreso de mi pareja. Le empiezo a ver peros que antes no tenía. Cuidado, porque probablemente se esté gestando algo dentro de mí que va a causar daño. Porque cuando las personas empezamos a quejarnos, la vida ya no se nos está haciendo tan fácil. Eso es una alerta, o sea, cuidado cuando haya alguien que es quejoso, porque se está quejando, porque la vida no se le está haciendo ya tan fácil. Porque antes yo les dije, o sea, yo no me quejaba de los libros, yo decía son 6, 7, 2, 4, pero no me costaba a mí. Cuando ya me empezó a costar a mí, mi hija la grande me dice que tiene gustos caros. Y le digo, mi amor, pues cuando seas grande tú te los das. Ahorita que a mí me toca, pues no. Entonces, pues ¿por qué? Porque ya me toca. Entonces es diferente a que mi papá, yo no le decía tengo gustos caros, pero los libros de medicina eventualmente son caros. Y yo no tenía ese conocimiento hasta ahora que soy mamá. Las personas entonces, conforme vamos cambiando, conforme vamos avanzando en nuestra vida, van cambiando nuestras circunstancias. Y entonces hay algo de mí que nunca va a cambiar. Les he hablado que mi esencia o mi naturaleza es una. Lo que moldea mi vida o lo que puede cambiar es mi carácter, dependiendo de las circunstancias que yo he vivido. Yo, gracias a Dios, crecí en una familia cristiana. Mis papás proveyeron a nosotros lo que necesitábamos para vivir. Fui bendecida en mi casa, pero a lo mejor hay gente que no ha sido bendecida y sus circunstancias van a ser diferentes a las mías ahora a la misma edad.
lo que esta persona vivió a lo mejor fue muy diferente a lo que yo viví. Y cuando yo me caso, yo no veo esas cosas. Yo veo lo que me deslumbró. Es ingeniero en sistemas, es anestesiólogo, va a ser anestesiólogo. Algo me deslumbra, pero el entorno de mi familia, en donde yo crezco, por eso es el llamado de atención de mi persona hacia ustedes, porque el entorno en el cual yo crezco, en muy pocos casos no va a influir en la persona que yo voy a ser de grande. Y yo siempre le he dicho a mis hijas que nosotros tenemos que aprender a conocer a las personas, porque normalmente nosotros presentamos a la gente lo que yo quiero que la gente conozca de mí. Y la mayoría de las personas no presentamos lo que realmente somos. Yo siempre les he dicho a mis hijas, si yo estoy muy enojada y está Samara en mi casa, ay, súbete Milka, por favor, al rato hablamos. Pero si Samara no está en mi casa, no siempre, pero puedo hablarle fuerte o gritarle. Ahí sí soy la ogra mamá, porque no hay quien me contenga. Pero quien me conoce es ella, Sara. Ellas son las que hablan de mí y es lo que es importante, porque mi incongruencia va a hacer que ella crea o no crea en que Dios es real para mí. Pero bueno, una buena noticia es que estamos en construcción todos. Por eso estamos aquí, porque hemos aprendido en que nos casamos con alguien imperfecto, igual que nosotros, pero que Dios sigue tratando con nuestras vidas y estamos en construcción. Y que por eso Dios nos habla cada domingo, cada día que venimos, nos habla todos los días en el TCD, nos habla en la Biblia, porque Él quiere construirnos. Me encantó lo que dice en el libro de Siguiendo tus pasos, que Dios nos ama tanto para dejarnos como estamos. El amor de Dios es tan grande que no nos va a dejar como estamos, porque sabe que todos tenemos cosas que cambiar en nosotros y sabe que la sociedad habla. ¿Cuál es la base de la sociedad? Fuera de Dios, ¿quién dice? ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. En la escuela nos enseñan que la base de la sociedad, pero eso es bíblico. Eso es bíblico. Dios no dejó a Adán solo, Dios no hizo a Eva sola, Dios las hizo para crear una sociedad, una familia. Y Dios sabe eso, pero entonces por eso quiere cuidarnos. Pero entonces, ¿qué hago? Vamos a ver en Génesis, porque les quiero hablar como si hay ejemplos en la Biblia que en verdad se gesta el desprecio. Y cuidado porque Dios interviene. Pero veamos a ver, Génesis 29, 31 al 35. Vamos a hablar de la historia de Jacob. Jacob, ya saben, no puedo decirles toda la historia, se los voy a decir poco. Jacob era un hijo que se tuvo que ir huyendo porque era un usurpador. Le robó la bendición a su hermano y se tuvo que ir. Pero, en Reina Valera, sí. Pero Jacob se fue a la tierra de su tío y Labán era un tramposo igual que él. Entonces, cuando llegó a las tierras de su tío Labán, vio a sus dos hijas, pero le gustó la menor. Dijo, me gusta Raquel, quiero casarme con Raquel. Y él dijo, sí, muy bien, de dársela a alguien más, mejor a un familiar, porque está bien. Bueno, trabaja 7 años por ella y entonces te la daré. Y él dijo, 15. 7 años casó, llegó el tiempo de casarse y entonces dijo, ahora sí, vengo por Raquel. Dijo, está bien, y se casan. Pero, ¿qué pasó? Por favor, lean la historia porque no se las puedo leer todas, pero les voy a leer aquí, porque les acabo de decir que Dios ve el desprecio y Dios actúa, pero Dios no lo quita. Dice aquí, cuando el Señor vio que Lea no era amada, en otra versión dice, la Reina Valera, por favor, dice, cuando el Señor vio que Lea era menospreciada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. En la Reina Valera dice sí, vio que era menospreciada o no amada, porque cuando tú no eres amado, no te sientes amado, ¿qué se siente? Un rechazo, un menosprecio, ¿sí? Entonces
Dios intervino y le da hijos a Lea, porque Jacob, desde el primer día de su luna de miel, cuando despertó, dice la Biblia, ¿qué hizo? Los que sepan la historia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando despertó y se dio cuenta que no era Raquel? Luego fue a decirle, oye, me diste gato por liebre, yo no trabajé por ella. Imagínate ella qué sintió desde ese momento, desde el primer día de su boda. Y Jacob lo hizo, y además Dios lo vio. Vamos a leer el que sigue, dice 32. Y concebió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción o mi desprecio, ahora por tanto me amará mi marido. El que sigue. Concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era ¿qué? Me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. O sea, que las personas que se sienten menospreciadas intentamos hacer cosas, ¿para qué? ¿Qué dice? Para sentirse amado, valorado, apreciado. Hay tres cosas en la vida de las personas que necesitamos: reconocimiento, afirmación y amor. Son necesidades básicas de las personas. Entonces Lea hacía muchas cosas para sentirse apreciada, pero Jacob cambió. En el antiguo, estar casados y ser padres de hijos varones era de prestigio, era honra, era honor, dar hijos varones. No que las mujeres no, pero los hijos varones eran bien vistos. Este hombre tiene hijos varones, porque los varones eran el sustento de la casa, entonces por eso era bueno o era de honra tener hijos. Lea le dio 5 hijos y Jacob no cambió, por más que hacía. Y la cosa se pone peor después, porque cuando Raquel ve que no puede tener hijos, ella también, no lo dice la Biblia, pero sintió que enojo en su corazón porque la otra tenía y yo no. ¿Sí? Y después se pone peor cuando tiene hijos, porque los hijos, ¿cuándo se pudieron llevar bien los hijos? Nunca se pudieron llevar bien. Y la diferencia que hizo el corazón del padre al amar a los hijos, porque en la Biblia menciona que amaba ¿a quién? A José, sí, que era el hijo de Raquel, pero nunca dice que amó a Judá, nunca dice que amó a nadie de ellos. Yo no digo que no, pero la Biblia no lo menciona. Eso quiere decir que así había diferencias y los hijos lo ven. Entonces eso empezó desde el inicio, cuando él menospreció. Una cosa había sido que decir, oye, yo no trabajé por ti, pero permíteme, hablar con el papá, pero no en la manera en lo que lo hizo, porque Jacob menospreciaba a Lea, pero se acostaba con ella. Cuando tú sientes desprecio por alguien, pues no la tocas. No lo tomas en cuenta, simplemente lo pones ahí, pues, pero no tienes placer a costa de alguien, ¿verdad que sí? Pero aún en su desprecio, él hacía más mella, y el desprecio hace que las personas, tanto la despreciada como el que desprecia, haya infelicidad. Porque el que desprecia cada vez ve más defectos en la persona, por más que haga. Lea tenía hijos y Lea decía, oye, te voy a hacer de comer esto. Oye, una vez, eso fue lo que vendió, ¿verdad? Que Raquel quería, el que conoce la historia, algo que habían preparado los hijos, y dijo, bueno, te lo rento porque me lo cambies. Ella hacía cosas porque pensaba que haciendo algo podría ganar el corazón de Jacob, y no fue así. Al contrario. Vamos a ver más adelante lo que hace el desprecio, pero infelicidad, sí va a haber infelicidad, porque les repito, la persona que desprecia cada vez ve más la queja, cada vez ve más el defecto, cada vez ve más lo que haces mal, cada vez hace más, marca más aquello que no te está gustando, y el que es despreciado cada vez se aplasta más y se hunde más en eso.
porque Dios actuó a favor de Lea, pero no hizo nada que Jacob, o sea, para que Jacob parara. Jacob tenía que haberlo visto y tenía que haber abierto sus ojos para él frenar eso y que las cosas fueran diferentes. Dios sí actuó, dejó a Raquel un buen rato sin tener hijos y Raquel murió mucho antes que Lea. ¿Sí? Entonces, por eso es que es una alerta y una llamada de atención porque es sutil. Se nos olvida que el camino que a lo mejor hemos recorrido, se nos olvida lo que las personas hacemos o se nos olvida que cambiamos. A veces las mujeres, digo más las mujeres, pero también los hombres, pues venimos cansados de todo un día lidiar con casa, comida, estrés, escuela, toda la cotidianidad que hay, pero no vemos que el hombre cuando sale a trabajar y llega tarde, también viene con eso. Y entonces se junta su estrés con el mío y es una bomba. Nos falta discernimiento, nos falta sabiduría para así hablar. Muchas veces las mujeres, poquito a poco, despreciamos o menospreciamos las cosas o los logros que los hombres hacen. Porque a lo mejor el hombre se compra un carro nuevo que no necesitaba y nosotros decimos, pero no lo ocupamos, pero tenemos deudas. Y entonces él viene bien contento diciendo, mira lo que me compré. Y nosotros, no pudimos pagar eso. Pues sí es cierto, pero hay que tener sabiduría para decírselo en el momento, no cuando él viene con más alegría o con más entusiasmo de, mira lo que compré. Y el otro, oye, entonces le tiras el encanto a todo. Y esto que él venía a contártelo a ti, cuidado, porque si tú no valoras eso, alguien lo va a valorar. Por eso tenemos que ser inteligentes. Yo no digo que lo dejes comprar o que se desperdiciara dinero o un logro de ella. Y él por estar cansado no te hace caso. La indiferencia es un acto de desprecio. Que a mí no me importe lo que tú hagas en el día, porque yo estoy muy ocupado en mi trabajo, yo tengo tantas cosas que hacer que lo que tú hagas está bien. Está bien, si lo haces está bien, pero en realidad es que no me importa lo que hagas. O sea, ahorita no me des lata, porque esto que yo estoy haciendo sí es importante. Y no digo que no, pero también lo de ella es importante. Muchas veces las mujeres, y se da más en las mujeres, no digo que no, pasamos mucho tiempo solas o solos. Y porque cada quien está enrolado en algo, porque nuestras necesidades han cambiado. Pero la indiferencia es un tipo de menosprecio. Tengan cuidado cuando eso está entrando en ti, porque quedamos que el desprecio es como un cáncer que va a ser destructivo. Cuando a ti no te importa lo que la persona esté haciendo, ten cuidado. Que si todo el día no estuvo, ten cuidado. ¿Dónde estuvo? No sé dónde estuvo tu mamá, no sé dónde estuvo tu papá, pero ya llegó. ¿Qué hizo? No sé. Eso tengan cuidado, porque son sutilezas, diría, pues es que aquí estamos todos, llegamos, nos dormimos y ya mañana lo mismo. Tengan cuidado, porque el otro ejemplo que les voy a dar es el de David. ¿Me pones segunda de Samuel, por favor? Segunda de Samuel 16. En la NTV, si puedes, por favor. 16, era 20. Espérame, déjame ver. ¿Cuál te dice ahí? Es que ya me perdí aquí en mis notas. 20. Después, Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Por favor, lean la historia. ¿El que sigue? Bueno, David venía contentísimo de que había traído el arca del pacto nuevamente a Israel. Ustedes conocen la historia y los que no, por favor, léanla. El arca del pacto estuvo perdida un buen rato y bendecía a Dios
a los otros pueblos. Entonces David se dio cuenta de que el arca del pacto tenía que ser regresada aquí. En Primera de Samuel habla de cuando David empezó a ser quien era David, el valiente. Cuando Saúl lo necesitaba y se dio cuenta y la gente empezó a admirar y alguien por ahí lo vio y dice: Mical. Dice en la Biblia, en Primera de Samuel, que Mical amaba a David. O sea que ahorita vamos a leer, pero Mical dice que amaba a David, pero amaba a David el que era valiente, el que traía victorias, amaba a David el deslumbrado, porque está guapo, porque la gente dice que mató a 10,000, ¿sí? Pero en este caso, en este pasaje, en 2 de Samuel dice, cuando David trae el arca del pacto, adelante el 21. No, ese no es. 6:20, sí. En la NTV, por favor. Cuando una antes, 19. Después repartió a los israelitas el pasaje que te di. 6:16. Perdónenme. Entonces, cuando el arca del Señor estaba en la ciudad, David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. En el 6:20, bueno, ahí David llega, como les decía, con la victoria porque había podido recuperar el arca, que él sabía que era de bendición para el pueblo de Israel y viene contento. Nosotros sabemos que David era un adorador, porque antes de ser lo que fuera, David, al cuidar el rebaño de su padre, ¿qué hacía? Era un adorador. Yo creo que Mical no sabía esa parte de él, porque ella sabía que era el valiente, el general, el que mataba, el que no le daba miedo nada, pero no sabía la parte de adorador de David. Entonces David venía contentísimo y ella se asoma y lo ve y hay desprecio en su corazón por el acto que él está haciendo de adoración a Dios. Y en el 20 dice, cuando David regresó a su hogar, ¿para qué? ¿Qué dice? Iba a bendecir su hogar. ¿Qué dice? Su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría una persona. Se lo dijo al rey y eso era causa de, la podía matar y no le dio miedo porque el desprecio estaba en su corazón y llegó y le dijo: oye, qué vulgar te veías. Y que el problema no quedó ahí. El problema es que cuando hay desprecio, David no se quedó callado. David le dijo, dice, David replicó: estaba danzando delante del Señor. ¿Quién me eligió? Ahí ya se metió con su familia. Ahí se la regresó. Le dijo: pues yo soy el rey porque Dios descartó a tu padre. Entonces, todo inició por el desprecio, porque él llegó a bendecir su casa. Él llegó contento porque sabía que la presencia de Dios en Israel era de bendición, no solo para su reinado, sino para todo Israel. Y en esa euforia, él quiso bendecir su casa, pero ¿quién privó de bendecir esa casa? Mical, con su actitud. Porque si ustedes leen la historia, Mical sí amaba a David, pero Mical aún era hija y reconocía como autoridad a su padre en lugar de a David, porque ella ya era esposa de David y su padre ordenó que se casara con alguien más. Eso lo pueden leer, es una historia bonita. Me quedan 9 minutos y me quiero apurar a eso. Entonces,
Cuando nosotros estamos viendo que eso está gestándose en nosotros, pues pueden pasar. Dios también intervino en la vida de Mical, porque la historia dice que Mical no tuvo hijos. Pero David no paró, porque David jamás volvió a estar bien con Mical. La respuesta está en que David tuvo otras mujeres. ¿Y qué fue lo que le gustó de Abigail? Que le dijo: oye, no, mira, este hombre es muy terco, pero mira, te traje de comer y por favor perdónanos. Le hizo un banquete para todos y además a David después le gustó eso y dijo: ¿sabes qué? Tu marido, Dios intervino, porque el marido no tuvo que hacer nada a David, se murió su esposo, pero David después dijo: tráiganmela, porque le gustó, que dijo: soy tu sierva y hasta los pies de tus soldados podría lavar. O sea, le gustó lo que le dijo y dijo: esta es la que debe estar conmigo. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque si nosotros no reconocemos lo que nuestra pareja, alguien lo va a hacer. Y cuando el desprecio se está gestando en mi corazón, se puede estar gestando otras cosas más. Cosas más importantes, que el resultado de lo que dijimos al inicio que Satanás quiere hacer es causar heridas y destruir a nuestros hogares. ¿Qué es lo que hace el desprecio en nuestras familias? Quita el asombro por la persona, la admiración por la persona, quita el vínculo, la intimidad. ¿Por qué? Porque mientras más te digo, pues menos quiero estar contigo. Aleja a las personas. El problema es que te puedes acostumbrar a vivir así, porque soy cristiano, porque así yo tengo que perdonar siempre. Y sí, es cierto, sí tengo que aprender a perdonar, y vamos a ver cómo puedo quitar el desprecio, pero tengo que aprender a poner límites sanos, que mi límite no sea una venganza, que Dios ponga un corazón en mí de tierno para que me importe lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, eso hace el desprecio en mi corazón. Rompe el vínculo, rompe la intimidad con las personas, me aleja de mi persona emocionalmente y físicamente. Porque hay muchas personas que no están divorciadas, pero que viven en casa, pero cada quien en su lugar. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, solamente tenemos un contrato de estar juntos y vivir porque tenemos un compromiso y hay que sacarlos adelante. Pero tú y yo emocionalmente estamos separados. Yo puedo estar arriba y tú puedes estar abajo y nomás nos juntamos a comer, oramos por los alimentos y no sé nada de ti y tampoco me importa lo que hagas. Cuidado, porque eso es destructivo, eso rompe las familias. Y vamos a ver en Éxodo por qué es importante. Éxodo 20 habla sobre que Dios bendice a quien le ama, pero el primer texto, Éxodo 25, ¿verdad? Dice ahí. Éxodo, donde habla de las bendiciones y maldición. Éxodo 25 y 6. Éxodo 25 y 6 dice que Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en el libro de El discípulo espiritualmente sano, en uno de los últimos capítulos, habla sobre la familia, y me gustó lo que dice la traducción, porque habla que esa palabra de castigo dice que permite que los pecados se repitan de generación en generación. Ese es el castigo, porque lo que yo veo, eso voy a hacer. Dice, pero el 6, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Por eso les dije al inicio que mi círculo en la familia influye mucho en la persona que yo voy a ser de grande. Porque a lo mejor yo soy la primera generación en la que Dios me rescató. Yo soy la primera generación que he vuelto mis ojos a Dios. Yo no sé lo que mis papás hicieron antes, yo no sé lo que mis abuelos, pero entonces tengo que pedirle a Dios, decíamos en la mañana, que me examine, porque
les ponía el ejemplo de que cuando van al doctor y usted le dice, oiga, me siento así, pero el doctor nomás escribe, tómese eso. ¿Cómo se sienten? Si no los revisan, nomás les dan una receta. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten atendidos? ¿Qué hacen? Van con otro, porque la hermana Rose me dio una anécdota, pero van con otro porque usted quiere que lo revisen, por algo están yendo al doctor. Quiere que me vean. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, examíname, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué hay atrás de mí? Porque en Gálatas 5:1 dice que Él nos llamó a libertad. En Santiago 5 también dice que nosotros, dice, confiésense sus pecados los unos a los otros, pero la siguiente parte dice, para que sean sanados. La oración ferviente del justo puede mucho. La intención de Dios de que yo te diga, oye, perdóname, o que yo te diga, he estado haciendo esto, oye, perdona, o yo reconozca, es que seamos sanados, porque en la sanidad hay libertad. Entonces, por eso es que Dios nos deja todas estas instrucciones en la Biblia y nosotros podemos ver que lo que Dios quiere es que nosotros seamos libres y que nuestras generaciones sean bendecidas, porque todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos no repitan lo mismo que nosotros hicimos. No podemos vivir la vida de ellos, pero podemos hablarles bendición y enseñarles a cómo su camino sea diferente a lo mejor al que a nosotros nos ha tocado vivir, y que en Dios hay esperanza, que a lo mejor yo he hecho algo o en mi vida ha pasado algo, pero no tiene que repetirse en ellos. Ellos pueden cortar cualquier maldición que haya sido de mí o de su papá. En ellos no, porque está la palabra de Dios, que dice que dice que Dios es un amor que derrama su amor inagotable, porque nos ama tanto como para dejarnos como estamos. Por eso trata con nosotros. Y el desprecio no solamente se puede dar entre parejas, a veces también los hijos despreciamos o menospreciamos a los padres y es lo mismo, o los padres a los hijos. Les quitamos el respeto. Ayer nos daban un consejo a mis hijas y a mí, porque fuimos con alguien para que nos diera un consejo y nos decía, ¿qué les parece si se tratan con respeto? ¿Qué les parece si se manifiestan más amor? Y alguien que no es cristiano. Y nos decía, ¿qué les parece si se tratan con respeto? Yo respeto tu manera de ser, tú respetas la mía, yo respeto lo que tú digas, pero hay que respetarnos, porque esa es la congruencia en la que podemos salir adelante. Ahora, esos textos son importantes porque queremos dar bendición a las familias. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados para ser la sal del mundo, pero a veces ni en nuestra propia casa podemos ser sal. Pero para eso estamos aquí, para que Dios nos abra los ojos, para que Dios nos abra el entendimiento y cambiemos la historia. Jesús vino a cambiar la historia del mundo, pero aún sigue cambiando nuestra historia. Jesús aún sigue cambiando nuestra historia porque nos ama. Él nos abre los ojos, por eso nos tiene aquí y nos tiene sentados aquí escuchando, porque las personas, Dios nos ocupa a las personas para sacar la mejor versión de nosotros. Alguna vez oí a alguien que decía, gracias doy por las personas difíciles en mi vida. Y yo decía, wow, yo no lo entendía al principio, pero ahora digo, es verdad. Qué bueno que hay personas difíciles en tu vida, porque ellas van a sacar la mejor versión de ti si dejas que Dios te acompañe en ese proceso. Y a veces las personas más difíciles las tenemos al laditito, somos nosotras mismas para alguien más. Entonces Dios tiene que usarlos para sacar la mejor versión y ser de bendición para nuestras familias. Entonces, recuerden mi analogía del cáncer. Cuando ustedes empiezan a detectar, por favor, paren, que hay algo de desprecio en mi corazón por la persona que Dios ha puesto al lado de mí, pare, por favor, porque va a ser destructivo. Entonces, no son las únicas maneras, pero bueno, algunas cosas que usted puede hacer. Uno, pedir perdón a Dios si es que he permitido que se geste el desprecio en mi corazón. ¿Cómo puedo hacer para que eso salga de mi vida? Porque no es fácil. Cuando han pasado
los años o el tiempo, eso se va haciendo más grande. En algún momento oí como médico que los pensamientos son tan importantes como yo los alimente. Si yo alimento mi pensamiento sobre alguien, sobre cosas buenas, eso lo voy a tener presente mucho tiempo. Pero pasa lo inverso cuando yo alimento mi mente de pensamientos no buenos. Esa analogía decía como un perro blanco y un perro negro. El perro negro son los pensamientos malos que cada vez que yo lo alimento, crece. Cada vez que pienso otra vez en algo malo que esta persona, esto crece. Y entonces el perro blanco va acabándose, que son los pensamientos buenos. Todas las personas tenemos cosas buenas, todas las personas tenemos cosas buenas y todas las personas tenemos cosas malas. Por eso les decimos que estamos en construcción, ¿sí? Pero entonces en la Biblia nos da una recomendación que dice que pienses en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo digno de pensar. La Biblia nos da esa recomendación porque sabe que en la medida que yo alimente mis pensamientos de eso va a crecer dentro de mí. Eso es un hábito que tengo que hacer. De lo que yo piense, de lo bien que piense de alguien, es lo que voy a ver. Satanás va a querer ser el engañador aquí, de decirme, mira, está haciendo esto, me quiere engañar para que yo piense mal, me fastidie de la persona, y es un círculo. Tú me haces, yo te hago. Yo te menosprecio y tú te hundes más. Y esto va a crear amargura en el corazón de ambos. No solo de una persona, crea amargura en el corazón de los dos, infelicidad. Y el resultado es, ¿cuánta gente podría vivir en un hogar con un muerto ahí? Huele mal. Y después de que huele mal, contamina. Y eso pasa con eso. Entonces, cuando yo lo detecto, tengo que parar con la ayuda de Dios, porque no es fácil. No es fácil un tratamiento de un cáncer, no sale a la primera, pero si uno acude para que lo ayuden, se puede vivir. Entonces, después de Dios, que la persona que yo tengo al lado de mí sea lo más importante, más importante que mi trabajo, más importante que mis hijos, más importante que cualquier cosa menos que Dios, porque Dios va a hacer que me duela lo que le pase. Dios va a poner un corazón de carne, por eso dice que si tú volteas tus ojos nuevamente a Dios, una promesa en Jeremías es que Dios pondrá en nosotros un corazón de carne y hueso, un corazón que siente, un corazón que puede dar amor. Porque yo no puedo dar algo que no tengo. No puedo dar paz si yo no tengo paz. No puedo dar amor, no puedo dar felicidad si yo mismo no lo tengo. Y les acabo de decir que el menosprecio afecta a ambas partes. Es para allá y es para acá. El que menosprecia y el que es menospreciado son infelices. No puedo darle felicidad a mis hijos si yo no me siento pleno. Puedo darles sobras de lo que me sobra, pero no algo pleno. Reconocer que está en mí y que he permitido que se geste en mi mente y en mi corazón. Yo les di algunas pistas o no sé, como quieran decir algo, pero hay muchas formas de menosprecio. Pedirle a Dios, si esta persona no está haciendo lo más importante para mí, ayúdame a cambiar, ayúdame a parar, porque esto va a repercutir hasta 1000 generaciones. Mis bisnietos a lo mejor no los conozco. Ayer Sara me decía algo que, mamá, yo no quiero tener hijos. Y yo sentí feo, porque después entendí, está cerquita y veía que es mucho trabajo cuidar niños. Y decía, no, mamá, yo no quiero cuidar niños, pero muchas generaciones de jóvenes en el hospital, yo veo muchos jóvenes de 20 y tantos, ya no se quieren casar. Pero ya no se quieren casar porque nos ven a los casados. Y dicen, no, yo no quiero vivir así. Nosotros tenemos la culpa de que muchos jóvenes ya no quieran casarse, no quieran seguir mis pasos. Yo me acuerdo cuando era niña, yo sí jugaba a las muñecas y yo te decía, cuando tenga hijos, y cuando mi hijita, y cargaba bien, o sea, a lo mejor los muy chiquitos, pero en mi mente nunca estuvo no casarme. Nunca tuve, yo sola, nunca. Yo siempre quise tener un hogar y quería tener muchos hijos. Después de la primera dije uno más y ya.
Pero al inicio quería tener muchos, porque eso vi en mi casa. Y entonces los que vienen atrás de nosotros ya no quieren y somos responsables de eso. Entonces, pedir perdón y a la persona y a Dios y permitir que esas heridas sanen, porque generalmente el agresor, el que hace daño, ya perdóname, ya perdóname, pero pues, bueno, ya te perdoné, pero todavía me duele, dame chance. El que es agresor generalmente quiere que las cosas, bueno, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? Que me des chance. Antes te quería matar, ahora con 3 cachetadas me conformo. Ya voy avanzando, dame chance a que la herida que hiciste en mí sane. Porque no es lo mismo un rasguño de aquí, que yo me rasguñe de aquí, a una puñalada. La magnitud de las heridas no son las mismas. Y hay que darle tiempo a las personas de que Dios sane, de que Dios restaure, de que Dios haga nuevo todo aquello que el pecado o mi conducta, mis malas acciones han provocado. Entonces, esas son sugerencias que yo les puedo hacer para que tengamos hogares sanos, hogares sólidos, que Satanás no meta su cuchara, y si la mete, que la saquemos de una, porque va a destruir. Su objetivo es destruirnos, separarnos, hacer no familias funcionales, porque les repito, puede ser que estés aún en un matrimonio, pero no funcional. Es lo mismo porque es una mentira. Solo es un contrato, no un hogar. Y lo que Dios nos llamó a ser familias, hogares, protectoras. Las familias aman, las familias protegen, las familias educan. ¿Sí? Ya se me acabó el tiempo. Pero yo quiero que oremos para que Dios nos ponga corazones sensibles a su voz. Que haga hombres y mujeres conforme a su corazón. Por eso David decía, Dios, crea en mí, en Salmo 51:10, crea en mí un corazón recto y renueva mi espíritu, tu espíritu dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón de carne, un corazón que sienta, porque entonces voy a cuidar lo más importante que tú me has dado, porque daremos cuentas de la persona que Dios nos ha puesto al lado, de los hijos que Dios nos ha puesto al lado. Si podemos cuidar nuestra casa, podremos extendernos afuera y cuidar de las demás personas, de la familia en Cristo. Pero si yo no puedo cuidar de mi casa, de la salud emocional de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, Dios no me va a confiar afuera naciones, porque lo que te he puesto aquí no lo puedes cuidar, no eres confiable, porque te he puesto aquí. Entonces, por eso es un llamado de atención, para que Dios nos dé esa sabiduría y nos haga cambiar si es que hay algo que cambiar. Pónganse de pie. Padre, eres bueno y eres hermoso. Si tú crees que tú estás pasando por algo, eso, habla tú con Dios, porque es personal. Está en juego tu familia, tus hijos, tus generaciones, y dile, Dios, perdónanos. Crea en nosotros ese corazón limpio, crea en nosotros ese corazón puro, ese corazón conforme a ti, que nosotros podamos valorar todo aquello que es digno, Señor, y cuando haya algo que pueda detectarlo, Señor Jesús, y sacarlo de mi corazón, porque vas a pedirme cuentas de la persona que está al lado de mí. Vas a pedirme cuentas de mis hijas, vas a pedirme cuenta de lo que he hecho, de lo que he hablado. Ayúdanos a formar hogares sólidos, hogares que te amen, que te busquen. Señor Jesús, danos esa coherencia que dice que tú nos puedes hacer. Tú dices que tú nos vas a hacer coherente con nuestros pensamientos y nuestra conducta. Y no lo digo yo, lo dice tu palabra, y lo que dice tu palabra es verdad. Danos esa coherencia, danos esos ojos para poderte ver. Padre, tú nos has dicho que nos pondrás, que nos harás listos, inteligentes contra las acechanzas del enemigo. Que podamos ser sabios, Dios. Que podamos ser
sabios a ti. No que no nos equivoquemos, porque estamos en construcción, pero que podamos reconocer todos esos dardos que Satanás está lanzando contra mí, contra mi casa, que protejamos nuestros hogares con tu verdad, con tu amor, porque tú vives en nosotros. Te pido que en cada una de las personas que están aquí, los que necesitemos, Señor, de tu presencia, de tu consejo, por favor, abre nuestros ojos, nuestro corazón, y que en verdad seamos bendición para nuestras generaciones. Que no tengas tú que actuar, Señor, porque cuando tú actúas, el resultado no nos gusta, no es bueno. Que actuemos nosotros, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por enseñarnos, porque nunca es tarde. Tú nunca llegas tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal.